incremento, decremento y algunos otros operadores, y vamos a revisar rápidamente cómo escribir esos programas simples. En el sentido de que pues hasta ahorita hemos visto pues todos los componentes de programas simples, pero sin embargo en algún momento tenemos que empezar a usar esos componentes simples para hacer algo útil, ¿no? Muy bien, supongo que ya tenemos por ahí nuestro NetBeans abierto. Vamos a crear la sesión N-1, el paquete, para ponernos a trabajar. Okay. Es una clase. Bueno, primero hacer el paquete New Java Package. Sesión 07. Finish. Ok, dentro de este paquete voy a crear una clase que se va a llamar operadores. Ya que tengamos esta clase con su método, me avisan por favor para iniciar la explicación de estos operadores de incremento y decremento. Vamos a ponerle ahí. Ilustra los operadores de incremento y decremento. Ok, me avisan por favor para iniciar la explicación. Excelente, Pablo. Muy bien, entonces vamos a ver qué son esos operadores de incremento y decremento. Vamos a declarar una variable primero, una variable entera. Vamos a ponerle ahí declara e inicializa la variable. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Ok, esos operadores de incremento o decremento tienen su origen en el lenguaje C. Es decir, nos permiten simplificar la escritura de las instrucciones aritméticas. Algunas veces hacen que nuestros códigos pues sean más elegantes, o puede ser que nuestros códigos pues se hagan un poco más complejos de leer o entender. Un operador de incremento es de este tipo, ¿no? Cuando ponemos el operador más. Esto pues es equivalente a decir x es igual a x más 1. Incrementa en una unidad el valor de x. System.out.println. Vamos a imprimirlo ahí. Ok, si existe la posibilidad de hacer un incremento, también podemos hacer un decremento en 1, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontremos x menos menos, significa que estamos restando en 1 el valor de esa unidad. De tal forma que, si nosotros lo ejecutamos, obtenemos 1 porque se incrementó, luego se decrementa en 1 y obtenemos el valor de 0 correspondiente. Ok, yo creo que sí, Pablo, no me acuerdo si en Basic podríamos hacer eso, ¿no? Lo que sí me acuerdo es en el lenguaje C, allí sí se puede hacer, o en PHP o en JavaScript o en algún otro lenguaje de esos tipos, ¿no? Entonces resulta pues mucho más elegante escribirlo así, ¿no? Entonces como programadores Java pues hay que acostumbrarse a esa notación. Así pues hacen la diferencia con otros, ¿no? Lenguajes. Muy bien, me avisan si puedo continuar para seguir trabajando con el mismo concepto.
Bien, Patricio. Ok, vamos a preguntar de qué parte de Chile, Patricio. Ya sabemos que Pablo es del Mar del Plata, Argentina. Joaquín, pues no sé. Gerardo es de Mazatlán, me parece. Lucio es de Perú. Ok, de la Patagonia, pues está bastante retirado, ¿no? Gerardo es de Veracruz, ok, bien. Imagínense, estamos a muchos miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y gracias al Internet, pues esas distancias son cortas. Oh, qué bien, Patricio, qué envidia, ¿no? Oye, Patricio, y allá se ven los... Ah, yo tengo una amiga ahí en el Calafate. Por cierto, Patricio, ¿y allá se ven los ovnis o no? Dicen que por allá las regiones de Chile hay muchos avistamientos ovnis, sobre todo en lugares donde pues se ve las estrellas muy claras, ¿no? Ah, bueno, después de unos tragos hasta los elefantes son de color de rosa, ¿no? Sí, si no pregúntenle acá a muchos que ven los elefantes de color de rosa, ¿no? Oh, qué bien, no sé eso, Pablo, no te sabría decir ni en dónde, ¿no? Pero está muy interesante, ¿no? Ok, Pablo. Bueno, vamos a continuar. A este tipo de operaciones se les llama, vamos a poner así, operadores postfijos. Es decir, post es después. También tenemos los operadores prefijos. Vamos a ponerlo. Ahorita hacemos otro ejemplo. Pre significa antes, ¿no? Tiene que ver con el orden de evaluación. En este caso, pues no va a afectar mucho, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer otro ejemplo donde se va a ilustrar los efectos de usarlos así. Entonces, cuando vean códigos en Java, pues tienen que acostumbrarse a identificarlos tal cual. Aquí estamos en presencia de los operadores prefijos, es decir, más x o menos x. Y es el equivalente, ¿no? Incrementa en 1 o decrementa en 1. Algunas veces, como en este caso, pues no importa, pero cuando se utilizan en expresiones aritméticas, sí tiene que ver. Muy bien, me avisan por favor cuando ya, más bien cuando hayan realizado el ejercicio y si podemos continuar, pues adelante, ¿no? Para continuar con el proceso. A ver, ¿por qué no me agarró un file? Tendría que aparecer 4 veces, ¿por qué no está apareciendo, no? No tengo ni idea. Ah, ok, sí, está bien. Ahí están los 4 valores, perfecto. Entonces hay que identificarlos muy bien porque tal vez en los códigos más complejos pues pudieran confundirnos, ¿no? Muy bien, me avisan si podemos continuar, ya sea con los emoticons o por el chat. Ok, Pablo.
Muy bien, pues dicen que el Calafate pues es un lugar también muy bonito, ¿no? ¿Cómo se llama el glaciar ese que está por ahí en el Calafate? El glaciar tiene un nombre, ese mero. Y ya esto no me crean, ¿no? Pero así como las historias de los pueblos, ¿no? Dicen que las gentes ahí pues tienen, en vez de tener perros o gatos, tienen de mascotas pingüinos, ¿no? Claro que es mentira, ¿no? Pero estoy nada más divagando por ahí, ¿no? Sí, porque son regiones pues que hace mucho frío, ¿no? Hace mucho frío. Al menos para acá los que estamos acostumbrados al calor, etcétera. Bueno, vamos a crear otra clase que le vamos a llamar operadores 02 para ilustrar este concepto de operadores. Ok, voy a borrar todo esto y voy a hacer un copy paste de lo anterior. Ok, aquí nada más acuérdense de que el nombre de la clase debe ser el mismo que tiene el nombre, el código fuente. Por eso está marcando error, aparte de que ya está creado por acá, ¿no? Entonces tenemos que llamarle 02. Okay. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a declarar otra variable. Y igual a 0. Y vamos a ponerle ahí un print ln. Nada más para que funcione como mensaje subliminal, ¿no? Trabajando con el operador postfijo. Ya sabemos que se evalúa después. Ok, ¿cómo vamos a revisar esto? Esto lo quitamos. De la siguiente manera, vamos a decir y es igual a x más más. Es decir, vamos a asignarle el valor que tenga x, ¿no? Vamos a hacer una pequeña modificación aquí y vamos a eliminar todo esto. Vamos a imprimir el valor de x. X es igual a por ciento de y damos un salto de línea. Ponemos el valor de x. Y vamos a poner el valor de y. Ok, los operadores postfijos funcionan así. Cuando veamos una expresión de ese tipo, primero se asigna el valor que tenga en ese momento x y después se incrementa o se realiza la operación aritmética, ¿no? Se incrementa el valor de x. Por esta razón es que nosotros obtenemos el siguiente resultado, ¿no? Ok, x vale 1 porque en algún momento se incrementó, pero como primero se realizó la operación de asignación, y toma el valor de x inicial que vale 0 y posteriormente x se incrementa. Por eso se le llama postfijo, porque primero asigna y después, de ahí el término post, después se incrementa. Ahora, si nosotros queremos cambiar el orden de evaluación, bueno, primero vamos a decir x igual a 0, ¿no? Reseteamos la variable. Entonces, nosotros podemos tener y es igual a más x. Entonces, aquí el operador sería prefijo. En el sentido de que primero se realiza la operación aritmética, primero se incrementa el valor de x y después se asigna. Ese es el significado de el operador prefijo. De tal forma que x va a valer 1 y y también va a valer 1, ¿no? Ahí está, la parte final. Muy bien, me avisan por favor si hay dudas, preguntas.
y si podemos continuar. Mientras continuamos hablando acerca de los ovnis. No sé, México dice en el DF pues que hay muchos avistamientos ovnis, ¿no? Muy famoso el DF por eso, ¿no? Pero también Chile no se queda atrás. Pero también habría que ver porque creo que en Chile pues hacen sus experimentos los de la NASA, ¿no? Porque tiene una zona desértica que según se parece a Marte. Y bueno, hay algunos petroglifos, o no sé cómo le llaman, zonas, muy, zonas antiguas, ¿no? Acá el chupacabras fue un invento del gobierno para distraer la atención de la gente, ¿no? Lo mismo pasó con el virus de la gripe BH1 o B1H1, ¿no? Algo así. Porque la verdad que sí se hizo, pues, una paranoia total en los... Toda la gente tenía miedo, ¿no? Pero ya a los años no se habla nada de esto, ¿no? Así como apareció el virus, desapareció misteriosamente, ¿no? Y casualmente apareció el virus cuando Obama vino a México, ¿no? En una de sus visitas. Exacto, Patricio, exacto, todo eso es así. Muy bien, me avisan si podemos continuar o si hay dudas, preguntas, adelante, ¿no? Porque ahorita estamos divagando con otras cosas, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ahora, en Java, pues como hay muchas cosas que vienen del origen de C, acuérdense que C pues es el lenguaje por excelencia, o si quieren ir a las bases de cualquier otro lenguaje, pues estudien el lenguaje C. Eso sí, pues no va a ser tan amigable, ¿no? Porque pues sus compiladores y herramientas pues son de los años 70, 80, ¿no? Pero es la base para todo lo que manejamos hoy día, o al menos en la parte comercial. Me refiero a Java, el JavaScript, el C Sharp, etcétera, ¿no? Muy bien. Otro de esos operadores que tienen su origen en el lenguaje C son los operadores de asignación compuesta. Entonces vamos a crear otra clase que se llamen operadores 03 para ilustrar estos operadores. Operadores 03. Vamos a ponerle ahí. Ilustra los operadores de asignación compuesta. Ok, casi todos los que estamos en este mundo, pues, de mundo Java, cuando podemos usamos este tipo de operadores. Sin embargo, pues hay que usarlos con cuidado también porque pueden hacer que nuestros códigos se hagan más difíciles de leer. Y lo que buscaríamos a final de cuentas es que nuestros códigos sean entendibles para que los podamos modificar en algún futuro lejano o cercano, ¿no? Porque en algún momento esos códigos tienen que modificarse. Ok, estos operadores compuestos funcionan para el más, para el menos, para el por, para la división y para el residuo de la división, que es el módulo. Entonces vamos a ilustrar nada más la suma y la resta, ¿no? Pero se infiere que funciona para todos los demás. Ok, esa operación
es equivalente a decir x es igual a x más 3. A diferencia de los operadores de incremento o decremento, el valor de la variable se incrementaba en 1. Aquí podemos nosotros definir en cómo se va a incrementar esa variable, ¿no? De 3 en 3, de 5 en 5, de 6 en 6, de 10 en 10, etcétera, ¿no? Incluso de 1 en 1, ¿no? Podríamos ponerlo así, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestros programas pues se vean mucho más elegantes, siempre y cuando hagamos un uso correcto o escribamos en forma correcta los códigos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos sustituir aquí el por y lo que estaríamos haciendo es una multiplicación de 3 en 3, ¿no? Entonces voy a dejarlo nada más con el más. Muy bien. Y vamos a poner el signo menos, ¿no? Entonces esto sería menos igual, ¿no? Muy bien, vamos a ver el resultado. Con file, ahí está, ¿no? 3 y 0. Muy bien, me avisan por favor si podemos continuar. Muy bien, Pablo. Bueno, Pablo ahí tiene su telescopio, ya está buscando el planeta. ¿Cómo se llama ese planeta? El Nibiru. O bueno, el 10º planeta, ¿no? El planeta X le llaman. Muy bien, nada más estoy a la espera que me conformen, que me confirmen para continuar. Muy bien, hasta este punto pues hemos visto todos los casos particulares de la introducción al lenguaje Java, es decir, cómo se declaran variables, qué son las literales, cómo podemos hacer operaciones aritméticas, cómo leemos del teclado, los operadores de incremento y decremento, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros queremos aprender a programar en Java, lo que tenemos que hacer es resolver problemas. Empezar a trabajar en forma muy simple, así como lo estamos haciendo ahorita. Y seguir pues un proceso de aprendizaje incremental. Si es que no tenemos esta experiencia o si venimos de otros lenguajes, es el mismo proceso de aprendizaje, ¿no? Primero con ejemplitos simples, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí yo esperaría que para que le saquen máximo provecho al curso, pues empiecen a resolver problemas que vienen en los libros de programación. Ok, yo les recomiendo esta página, vamos a ponerla ahí. De hecho aquí la tengo, ¿no? Es esa que está ahí, Free Book Spot. Y ahí le ponen Java, ¿no? Y ahí se bajan los libros que enseñan Java. Generalmente, pues yo casi tengo algunos por ahí ya que descargué y los reviso para ir preparando las notas, porque nada de esto es improvisado, para ir viendo más ejemplos o aprendiendo cosas. Pueden bajarse cualquier libro, está el de Deitel también. El problema es que vienen en inglés. Pero eso no importa porque podemos usar el traductor de Google para traducir los problemas propuestos. Entonces cada uno de ellos sigue casi la misma estructura de lo que nosotros estamos trabajando y pues
tienen que empezar a resolver problemas, porque de otra forma, por ósmosis no se aprende nada. Y sobre todo para ir reafirmando conceptos, porque poco a poco vamos a ir agregando más conceptos hasta llegar un momento en que esos conceptos básicos para formar parte de otros conceptos que son más avanzados. Y también de esa página, ¿no?, de intercambios virtuales hay muchos libros en español, ¿no?, que hablan de Java. Ahora, yo les recomendaba por ahí que si pueden, pues compres algún libro de Java, el que sea, no importa, el chiste es que lo tengan ahí y que lo lean, ¿no? Si son estudiantes, pues hay que ir a la biblioteca, o si tienen acceso a una biblioteca, pues hay que ir a la biblioteca a pedir prestados los libros. Si no, pues hay que bajarse los PDFs. Yo por ahí tenía antes una colección de problemas, pero no sé dónde quedó, ¿no? Así que pues no se las puedo proporcionar por ese motivo, ¿no? Tuve un accidente por ahí, perdí muchos códigos, muchas cosas que hice, y en fin, se quedaron ahí perdidas, ¿no? Pero esto es practicar, practicar y practicar. Ok, vamos a hacer dos ejemplos que ilustran la forma de resolver problemas simples o problemas bajo un enfoque estructurado. ¿Por qué le vamos a llamar bajo un enfoque estructurado? Porque toda la lógica de negocio o todos esos algoritmos van a estar en el interior del método main. Conforme vayamos avanzando y aprendiendo, vamos a ver que esa lógica de negocio se tiene que poner aparte en otras clases que hagan tareas especializadas, y esas tareas especializadas las van a realizar otros métodos. Y en la programación de objetos, pues esas clases o esos objetos se comunican con otros objetos y pues hacen las tareas de los programas, ¿no?, en vez de hacerlo todo en un método principal. Ok, la dirección pues le ponen nada más así. A ver, ¿dónde estamos? Y con eso, ¿no? Muy bien, vamos a entonces a continuar. Vamos a suponer que queremos resolver o nos piden resolver un programa para calcular el área de un... Ok, para los que ya sabemos programación, pues hasta con los ojos cerrados, ¿no? Pero si no ese es el caso, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es entender el problema. Si no se entiende el problema, por más códigos que hagamos, no va a pasar nada, ¿no? Y eso sucede, no sé, en el 70% de los casos cuando se desarrollan sistemas, ¿no? Ok, nos dicen, haz esto, y sí decimos, sí lo hacemos, y en 2 semanas, ¿no? Y resulta que esos sistemas, pues, no son para 2 semanas, sino para 6 meses, ¿no? Entonces, a veces se toman decisiones de ese tipo porque no se entienden las implicaciones que lleva. Primero tendría que haber algún análisis. Hay técnicas para eso. Una forma que se usa para aprender programación pues es usar los pseudocódigos. Con los pseudocódigos utilizamos este lenguaje informal para tratar de entender lo que se nos está pidiendo. Tal vez pudiéramos usar diagramas de flujo o tal vez algunas otras herramientas que la idea es que nos ayuden a entender el problema. Entonces, una vez que ya entendemos el problema, el siguiente paso es codificar ese algoritmo. Y ese es otro paso también conceptual muy fuerte, porque si no sabemos lo que vamos a hacer y entonces pasamos a la fase de codificación, pues ahí tenemos un gran problema, ¿no? Ahora, también esto pasa cuando nos enseñan programación en las escuelas, ¿no? Ok, nos enseñan algoritmos, ¿no? Y sí, en el pizarrón pues todo está bonito, ¿no? Y funciona. Pero ya que lo queremos traducir a un lenguaje de programación, es cuando empezamos a saber o a entender que algunos de nuestros algoritmos a lo mejor estaban mal diseñados. Pero de nuevo, todo esto es práctica, práctica y práctica. Ahora, también esto es cierto, por eso yo empecé por este enfoque, ¿no?
a entender cuáles eran las instrucciones. Es como el albañil, ¿no? Imagínense un albañil que no sepa hacer mezcla, pues está frito, está perdido, ¿no? O sea, no le van a dar trabajo, ¿no? Entonces igual nosotros como programadores pues necesitamos conocer las instrucciones, con qué herramientas contamos para poder traducir esos algoritmos a códigos. Entonces algunas veces ahí entramos en conflicto entre si codificar o diseñar en algoritmos, pseudocódigo, lo que sea, ¿no? En mi caso yo prefiero combinar las dos cosas, ¿no? Tal como lo estamos viendo aquí. Muy bien, vamos a crear una clase que se llame área círculo, ¿no? Ese círculo va a tener un método main. Y sí, en efecto, cuando empiezan a aprender técnicas de programación o de codificación, se dice que el 70 u 80% del ciclo de vida de un sistema debe pasar por la fase de análisis y diseño. Y la fase de codificación, pues tal vez un 30%. O sea, debe ser muy pequeño, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros aprendemos a programar como al ahí se va? O algunas veces nos enseñan más. Tardamos más codificando que tomando en cuenta el análisis. Generalmente esa fase, pues no sé, hasta el 10% del tiempo, ¿no? Del ciclo de vida de un sistema. Y la dejamos para documentar básicamente, ¿no? Si es que existe la documentación. En muchos sistemas, en muchas empresas no tienen esa filosofía de trabajo. Y bueno, puede ser que trabajes el doble, ¿no? Aunque generalmente, Patricio, a lo mejor es otro el que le toca arreglar todo el desorden que uno hizo, ¿no? Entonces uno ni se da por enterado, ¿no? Total, trabaja en otro lugar o está dando clases o cursos online y etcétera, ¿no? Ok. Muy bien, entonces vamos a poner la estructura, ¿no? Public static void main. Ahí está. Entonces vamos a poner aquí nuestro pseudocódigo o nuestras, ¿cómo le podríamos llamar? Nuestra guía de trabajo, los gringos le llaman el outline, ¿no? No sé cómo traducir el outline, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es saber cuáles son los datos de entrada, ¿no? Leer los datos de entrada para poder posteriormente realizar los cálculos aritméticos con esos datos de entrada. Y finalmente, pues lo que nos interesa es el resultado, ¿no? Entonces tenemos que imprimir los resultados. Entonces ahí tenemos nuestro algoritmo básico para resolver este tipo de problemas simples, en donde toda la lógica de negocio o todas las instrucciones se encuentran en el método main, ¿sí? Entonces, si queremos hacernos expertos en Java, hay que empezar por lo más simple. Empezar a trabajar con estos ejemplitos, así, de manera muy sencilla. Eso lo pueden tomar como su pseudocódigo. Muy bien, ¿qué necesitamos para calcular el área de un círculo? Necesitamos el radio, ¿no? Entonces vamos a definir la variable doble radio, ¿no? Ok, también necesitamos, vamos a ponerlos en formato float. Sirve que nos recordamos de algunas cosas o vemos algunas cosas. También necesitamos el área, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, ya sabemos que necesitamos esos dos datos de entrada. Ahora, como vamos a leer del teclado, ok, esto lo voy a cambiar de lugar, lo puse mal.
Vamos a poner aquí. Vamos a importar la clase Scanner, ¿no? Ya llegará su momento en que expliquemos muchas cosas en relación a la clase Scanner y otros detalles por ahí. De momento, pues debemos de saber que esa instrucción nos sirve para leer del teclado, ¿no? Ahora sí, vamos a leer del teclado, vamos a poner un mensaje de usuario, system.out.print. Ok, dame el radio, ¿no? Este se le conoce como indicador o mensaje de usuario. Y ahora sí, radio pues es igual a entrada. Tenemos que usar el método adecuado, que es el double. Por ahí next doble. No lo encuentro, ¿no? Next doble, ahí está. Mentiras, es una variable en punto flotante, entonces tenemos que usar el método adecuado, que es el netFloat. Muy bien, ya que resolvimos cómo leer del teclado, que resulta muy sencillo, lo siguiente que tendríamos que ver o analizar es cómo le hacemos para calcular el área de ese círculo. Como no hemos visto muchas cosas, pues tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? 3.141516 por radio por radio. Más adelante vamos a ver algunas otras cosas en donde vamos a conocer métodos para manejar constantes como la constante pi, o para elevar al cuadrado, o para hacer operaciones con potencia, logaritmos, calcular ángulos, seno, coseno, tangente, o para calcular o redondear números, etcétera, etcétera. Un montón de métodos, ¿no?, disponibles. De momento no lo tenemos, ¿no? Ahora, observen por ahí que nos está marcando error en la línea 15. Pregunta, ¿por qué nos está marcando error? Lo puse así porque es una situación típica que se enfrenta cualquier aprendiz o cualquier persona que está haciendo sus pininos en el lenguaje Java. Entonces, a este punto ya debemos de saber por qué está marcando error y cómo corregirlo. Ok, tal vez Carlos, ok, por el tipo de variable. Ok, ¿qué pasa que cuando usamos pi? ¿Qué pasa con el cálculo? ¿A cuántos bits se está trabajando en el cálculo de esa expresión aritmética? No, sería a 64 bits. Sí, porque el valor 3.1416 está a 64 bits. Ok, el radio sí está a 32 bits. Pero como hay otro valor que está a 64 bits, entonces se convierte al formato más alto. Ahora, el resultado está en 64 bits, lo queremos asignar a 32 bits, pues no se puede, ¿no? Eso es imposible. Entonces, aquí tenemos varias soluciones. Una de ellas es este valor especificarlo en 32 bits. Le ponemos la F minúscula o mayúscula, ¿no? O bien usar un casting, ¿no? Decir, bueno, este valor lo vamos a transformar a formato doble. Y todo está en formato doble. O bien, la tercera opción es decir, bueno, toda esta expresión la vamos a realizar con 64 bits, pero el resultado lo vamos a reducir a 32 bits. Entonces ya dependerá de nosotros o de las necesidades cómo tengamos que utilizar pues estas cosas, ¿no? En nuestro caso,
Vamos a hacerlo así. Entonces el punto clave aquí es que ustedes ya visualicen pues cómo trabajar con los diferentes tipos de datos y cómo los podemos solventar. ¿Qué es lo que hacen los principiantes? Bueno, lo cambian todo a formato doble y nos evitamos de problemas. Muy bien, el último paso pues es imprimir el resultado en consola, ¿no? F, vamos a ponerle ahí. El área es por ciento punto 2 F. Para que nos salgan nada más dos valores decimales, ¿no? Y ponemos el área por ahí. Muy bien. Vamos a poner ahí la ejecución del programa. Vamos a poner que el radio del círculo vale 10 y ahí tenemos el resultado. Ok, un detalle importante. Cuando uno está haciendo el algoritmo, lo que tendríamos que hacer son las pruebas de escritorio. Es decir, verificar que lo que estamos haciendo es correcto o que los resultados que vamos a realizar sean los correctos. Les mencionaba por ahí en alguna ocasión que nosotros tendremos que asumir cierto grado de paranoia, en el sentido de que todos nuestros programas son incorrectos hasta que demostremos lo contrario. Porque de otra forma, y eso es una costumbre que sucede mucho pues cuando se desarrollan ya sistemas a nivel profesional, generalmente lo que se hace es lo siguiente. Desarrollamos el sistema y decimos que lo pruebe el cliente. Eso, créanme que es un error gravísimo, ¿no? Nosotros no debemos de permitir que el cliente use el sistema y encuentre los errores. Es nuestra responsabilidad testear, probar, verificar que el sistema que estamos entregando es correcto para que el cliente esté contento, ¿no? De ahí que hay muchas técnicas, ¿no? Pero una de ellas son las pruebas de escritorio. Yo lo mencionaba esto en la sesión pasada. Yo casi no uso los depuradores, porque por ahí Pablo me hizo alguna pregunta, ¿no? No uso los depuradores o algunas otras herramientas que nos ofrece el NetBeans, el Eclipse o algunos otros entornos de desarrollo. Son muy buenas, ¿no? Para depurar y ver qué es lo que está pasando en los programas y depurar. Ok, ¿por qué no lo uso? Porque casi siempre pues todos los errores o las cosas que podrían salir mal, yo las detecto en la fase de análisis, haciendo pues esas pruebas de escritorio. Y ya cuando estamos en fase de codificación, pues, o bien ya no suceden esos errores, o conocemos tan bien el código que sabemos en dónde puede fallar, o cuál es la parte que le duelen. Como dicen por acá, nosotros podemos llegar a saber cuál es la pata de palo o la parte que le duele al sistema. Y en base a eso, pues vamos y revisamos y verificamos que todo se haga en forma correcta. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, vamos a ver cómo se ejecuta el programita. Vamos a darle, por ejemplo, bueno, ya lo hicimos, ¿no? 100. Y ahí está el resultado, ¿no? Ok, me avisan por favor si hay preguntas. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplito. Igual vamos a ilustrar algunos detalles. Bueno, para antes que me olvide, aquí en esta línea estamos separando por comas el tipo de la variable área. También es permitido. Ok, muchos recomiendan que se use una declaración por línea. Es decir, por ejemplo, float radio, float x
float W. Esto nos ayuda pues a documentar, ¿no? W se usa para bla, bla y más bla, ¿no? Permite ir documentando nuestros programas. Pero bueno, también se puede trabajar así como nosotros lo hicimos. Ok, vamos a crear otro programita ya para ir finalizando la sesión de hoy, que calcule pues el área de un triángulo, ¿sí? Entonces vamos a irnos a crear el programita, vamos a llamar área triángulo. Igual vamos a poner el método main, toda la estructura, y me avisan para empezar a explicar, ¿no? Programa que calcula el área de un triángulo. Ok, entonces vamos a ser fieles a nuestra orden de actividades, de los datos. Eso es lo que tendríamos que hacer cuando diseñamos el algoritmo. Procesar los datos mediante alguna fórmula. Y el paso número 3, imprimir los resultados. Ok, repito de nuevo, con la idea de esto pues es que ya empiecen a resolver problemas simples y se empiecen a enfrentar con la sintaxis de Java. Una cosa es que estemos haciendo aquí los ejemplitos y ustedes los vayan haciendo paso a paso, y la otra ya es cuando empiezan a trabajar en forma autónoma. Casi siempre salen muchas dudas, preguntas, y si es así, pues en algún momento pueden preguntar y podríamos resolver esas dudas, ¿no? Ok, vamos a definir la sentencia import para leer del teclado, ¿no? Okay. Vamos a ponerlo aquí, escáner, entrada, puede ser cualquier otro nombre, input, consola, procesar, no sé, no importa, yo le pongo entrada, así lo maneja el libro de Deitel. Le asociamos el teclado y listo. Ahora, a diferencia del ejemplo anterior, aquí mismo podemos declarar la variable y recuperar el valor que el usuario proporcione en el teclado. Por eso vamos a ponerle el mensaje de usuario. System.out.print. Ok. Proporciona la base y la altura separada por espacios. Ok, voy a cortar esto. Base y altura separada por espacios. Ok, para que todo salga en una sola línea. Es decir, vamos a proporcionar la base y después la altura. Y finalmente le daríamos Enter. Ahora, ¿cómo procesamos ese Enter? De la siguiente manera. Int. Bueno, vamos a ponerle doble ahora, ¿no? Doble altura es igual a lo que el usuario proporcionó. Por eso se llama next. Porque si está en la línea encuentra el primer elemento que se llama token, ¿no? El next. Ahora, después, como hay otro valor, tenemos que recuperarlo, ¿no? Perdón, aquí sería la base. Y le ponemos la altura. Proporcionamos el siguiente valor. Y el enter, pues es el terminador de. Ok, finalmente realizamos
el cálculo del área, ¿no? Entonces vamos a poner ahí el doble área, pues es igual a la base por altura sobre 2. Si nos recordamos del orden de evaluación de las operaciones, tienen el mismo nivel, entonces primero se hace la multiplicación y después la división. Ahora, para que ahorrarle ese proceso de conversión a la máquina, a Java, lo ponemos como 2.0, ¿no? Para que no haga esa conversión automática o promoción. Ok, finalmente ponemos system.out.printf. Okay. El área es %.2f. Ya sabemos que el %.2f redondea la cifra a 2 posiciones decimales. Y le ponemos ahí el área. Ok, ¿cómo se ejecutaría el programa? De la siguiente manera. A ver, voy a moverlo un poquito por ahí para subir esto. Muy bien. Dame la base y la altura separada por espacios, por ejemplo 10, espacio 3. Damos un enter. Esto hace que el primer valor es el elemento next y el siguiente valor es el siguiente next. Ahora sí, el resultado es base por altura sobre 2. El área es 15. Muy bien, me avisan por favor si les salió el ejercicio y si hay dudas hasta aquí. Muy bien, Pablo. Muy bien, Patricio. Muy bien, entonces ya para finalizar la sesión de hoy, les repito de nuevo. Si desean pues ir aprendiendo Java, Java no se aprende por ósmosis, y si no lo habían hecho a partir de aquí, pues tienen que empezar a resolver problemas simples como esto, para que se vayan familiarizando con la sintaxis, para que vayan viendo las diferentes situaciones que tienen que resolver, cuando usar un casting, cuando usar un float, un doble, un entero, cuando redondear, etcétera, etcétera. Para que puedan ustedes empezar a desarrollar programas en forma autónoma. Y de esa forma, pues, empezar a utilizar todo lo que ya estudiamos anteriormente. ¿Sí? Todo lo que estudiamos, pues, no tiene sentido si no es aplicable. En muchos cursos de programación, pues, se enfocan en las instrucciones. Y sin embargo, cuando tenemos que resolver problemas, pues nos damos cuenta que no sabemos hacer nada, ¿no? Entonces, a esta partecita pónganle mucho énfasis, dedíquenle pues tiempo suficiente y eso les va a garantizar pues que el proceso de expertise o de hacerse experto en Java pues sea más rápido. Y en consecuencia lo que están buscando pues algún objetivo, alguna meta con Java pues lo logren. De otra forma se van a quedar en donde están. Muy bien, no sé si hay algo más por ahí que comentar. En lo particular sería todo por hoy. Ya mañana estaremos trabajando con las estructuras de selección. Y después con las estructuras repetitivas, con arreglos. Y empezaremos con los objetos. Que todavía nos queda pues algún tiempo para eso, ¿no? Ya la parte de objetos es la parte más interesante. Estoy trabajando bajo estos conceptos
Cuando veamos la parte de objetos vamos a recordarlos, pero a integrarlos más bien en esos conceptos, y van a ver que se van a hacer expertos en objetos. Muy bien, de mi parte es todo, pues que pasen buenas noches.